La organización Voto Católico aquí en Estados Unidos, una organización con la cual colaboro, le pidió al actor y activista político católico mexicano Eduardo Verástegui, a quien tengo el honor de llamar amigo y buen amigo, una evaluación de lo que estaba aconteciendo en México a partir del tema que ya he abordado en el último punto de vista, que fue el intento de captura que terminó con la muerte del narcotraficante más importante de México, alias El Mencho, que como líder del cuartel de Guadalajara, del cartel de Guadalajara, es básicamente el líder de lo que se llama la nueva generación de carteles. En realidad, más allá del narcotráfico, incluyendo trata de personas, el cobro de cupos, etcétera. Toda una organización criminal con la droga como columna vertebral. Y Verástegui escribió un artículo que creo que todo el mundo debería leer, lo he compartido en mis redes sociales, pero insisto que lo encuentren en la página de Voto Católico, votocatólico.org, donde explica el aspecto espiritual de esta batalla, ¿no? Y señala cómo en realidad lo que nosotros estamos viendo es la consecuencia de una batalla metafísica, es decir, más allá de lo puramente físico, entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal en México. Y esto lo mencioné en mi punto de vista pasado, pero Eduardo hace una reflexión mucho más profunda y más detallada, y obviamente como mexicano mejor informada. Y básicamente dice, los 70 últimos años, desde el surgimiento del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, como un partido fundamentalmente masónico, o sea, la rama política de la masonería internacional, lo que México ha visto es una batalla espiritual, y mencionaba cómo, por ejemplo, los mártires cristeros dieron su vida porque era una batalla espiritual, y son mártires y son reconocidos mártires por por la iglesia, precisamente porque murieron en odio a la fe. Entonces, aquí está, por un lado, la fe de México, y por otro lado, el odio a la fe. Y para destacar esto, Eduardo recuerda cómo fue el narcotráfico, es decir, el crimen organizado, el que difundió, no creó, pero difundió esta, entre comillas, devoción a la Santa Muerte, que es básicamente un culto satánico. Y creo que alguna vez les he contado mi experiencia con esto. Yo tengo la bendición de visitar México con mucha frecuencia, de haberlo hecho muchas veces a lo largo de mi vida, y múltiples ciudades y regiones de México. Pero por supuesto, como siempre, más que ninguna, la capital, ¿no? Y en una ocasión donde tenía que tomar un taxi, recuerdo haber tomado este taxi y de pronto comenzar a sentirme muy mal físicamente en el taxi, ¿no? Y de pronto noto que en el panel el, el chofer, el taxista, tenía una imagen de la Santa Muerte y nada más. No tenía ninguna otra imagen, porque a veces hay un cierto sincretismo, ¿no? Lo tienen con rosarios, etc. Pero acá tenía solamente esta imagen de la Santa Muerte, y una imagen de la Santa Muerte cuyos ojos estaban conectados a la electricidad del coche y brillaban de rojo. O sea, y como era de noche, era todavía más escalofriante, ¿no? Y yo sentí literalmente una presencia maligna antes de haber notado esto, y le dije, mira, ¿sabes qué? Déjame aquí en esta esquina. No, no, pero estamos lejos de su... No, déjame acá. Y me bajé del coche, ¿no? Entonces puedo decir cómo en primera persona, de una forma, si quieren, superficial, he experimentado el satanismo de la Santa Muerte y la tragedia de lo que significa su popularización, pero especialmente la popularización entre
los criminales organizados en México. Y lo que señala Eduardo es cómo cada vez más el poder político en México ha ido tomando cada vez más la forma de una religión anticristiana. Y él menciona como, por ejemplo, el anterior presidente, Andrés Manuel López Obrador, y la actual presidente Sheinbaum, los dos decidieron comenzar su presidencia con ritos paganos, precristianos, en la Plaza del Zócalo, donde está la Catedral Católica. Entonces, por supuesto, reclaman mucha separación iglesia-estado, y en consecuencia no hay un solo acto o gesto católico de la toma presidencial, como sucede en casi todos los países de América Latina, como reconocimiento no de la dependencia del Estado de la religión, sino el reconocimiento de que las naciones tienen una tradición católica y esa es la que las ha constituido como naciones. Y cuando a la Sheinbaum se le ha señalado que esa no es una separación iglesia-estado, que esa es decididamente tomar partido a favor de una religión y específicamente de una religión satánica, porque no nos olvidemos, hermanos, que cuando llegan los misioneros españoles, aquellos famosos 12 apóstoles, ¿no?, franciscanos, grandes héroes de la fe, pero fundamentalmente cuando llega la gran evangelizadora de México, Nuestra Señora de Guadalupe, a partir de la cual se convierte en masa el pueblo que originalmente se había resistido a la conversión, y en ese momento la Virgen Santísima se impone sobre la religión dominante entre los aztecas, que era la religión que tenía como divinidad principal una serpiente emplumada, Quetzalcóatl, y una divinidad literalmente satánica, el dios Tlaloc, ante el cual se hacían sacrificios humanos por miles, literalmente miles. Y una de las razones por las cuales la conquista española es tan exitosa es porque básicamente todos los pueblos que no eran aztecas se aliaron con los españoles, con un grupo pequeño de españoles, para derrotar a los aztecas, a quienes odiaban justamente por su culto satánico y por el hecho de que atacaban a los pueblos de los alrededores para capturar personas a las cuales sacrificar ante sus dioses satánicos. Entonces, cuando la presidenta Sheinbaum o cuando Andrés Manuel López Obrador deciden celebrar actos chamánicos, dicen ellos que en homenaje y reconocimiento a la población indígena prehispana. En esa población indígena prehispana, si estamos hablando de los aztecas, de los que ellos hablan, y a quienes señalan de manera históricamente errada como, digamos, el antecedente de México. México es el producto de la evangelización y de la inculturación católica y española. Esa cultura mestiza, ese es México. Antes de eso no existía México. Es justamente una toma de posición demoníaca, es una toma de posición religiosa. Y esa es la gran batalla que hoy en día vive México, y donde la mayoría de los mexicanos tienen una cierta simpatía cultural, digamos, por el catolicismo, pero consideran que el problema es solamente político, y que mientras más mexicanos católicos despierten a la realidad de que este es una batalla espiritual metafísica, entonces más van a apoyarse en la gran revolucionaria, la Virgen de Guadalupe, la que realmente transformó esas tierras, y confiar en ella para enfrentarse al satanismo, ya sea en su expresión de ritos precristianos, ya sea a través de formas sincréticas como la Santa Muerte, pero definitivamente van a descubrir que no solamente es una batalla espiritual, la de México, sino que van a tomar partido por el partido de Dios, no el partido político, sino el partido espiritual, la parte cultural. Y eso tendrá, por supuesto, consecuencias políticas y tendrá consecuencias en el orden público, en la paz, en el civismo en México.
Y por eso, todos los que reconocemos la primacía de México como hermano mayor de la cristiandad latinoamericana, tenemos el deber de rezar fervientemente por intercesión de la Virgen de Guadalupe y de los mártires mexicanos por México. Que tengas un buen día.